que es el aniversario de la independencia. Saludamos con mucho gusto al auditorio de Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Radio Bahía, Gallito Radio y Código Roto, y a todas las personas que nos ven también en redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de temas de interés nacional como todas las noches y como todas veces lo hacemos, pero hoy particularmente tenemos un invitado que es un hombre que prácticamente es cancunense, que le ha tocado vivir todas las etapas y los procesos de evolución de nuestro estado y particularmente del destino turístico más importante. Es quien nos acompaña, un contador reconocido y un líder empresarial también. Saludo con mucho gusto y con mucho afecto al contador Eloy Peniche. Buenas noches, contador. Abogado, buenas noches, Eduardo, un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario. Bueno, pues como todos ustedes saben, hoy es el aniversario de la independencia, de la gesta heroica de la independencia de México, y cuando hablamos de la gesta heroica vale la pena hacer algún recuento histórico en este martes, que casi siempre lo dedicamos a temas históricos, y el día de hoy se me ocurrió que pudiéramos mencionar algunos aspectos que son poco conocidos en la historia de nuestro país y en la historia de la independencia. El primero, que esa imagen que todos conocemos y vemos del cura Hidalgo y que se ha vuelto la imagen oficial, la realidad es que no es la verdadera imagen del cura Hidalgo. No hay ni un dibujo, ni una pintura, no hay ninguna evidencia ni ningún dato que nos pueda decir cómo era el cura Hidalgo. La verdad es que para poder darnos una imagen del padre de la patria se tuvo que recurrir a parientes de él, y en función de eso se diseñó más o menos cómo sería la imagen del cura Hidalgo. Y ese es uno de los temas que pues vale la pena considerar, porque muchas veces creemos que sí, ese es el cura Hidalgo y él era igual y era así, pero la realidad es que no hay nada. No es como el caso de don Andrés Quintana Roo, que don Andrés Quintana Roo sí tuvimos una pintura que se le hizo por un pintor de Chicago, y esa pintura se encuentra en el Museo de Benito Juárez, en el Palacio Nacional, cuando antes era un museo, hoy ya es una casa habitación y perdió ese sentido histórico, pero esta pintura nos hace que sí tengamos evidencias de don Andrés Quintana Roo. Lo mismo ha sucedido con algunos otros héroes como Vicente Guerrero, que no tenemos la precisión de cómo eran físicamente. En el caso de Leona Vicario sí, porque también hay una pintura de ella y bueno, pues sí tenemos la evidencia de cómo era, pero no ha sido en todos los casos. Otro de los elementos que sí vale la pena analizar y considerar es que cuando nosotros revisamos la historia de otros países, contador, y nos encontramos ahí con temas como la fiesta nacional de Guatemala, la fiesta nacional de Honduras, la fiesta nacional de algunos de los países de Centroamérica, la consignan como fiesta nacional el 15 de septiembre, pero no mencionan a Hidalgo ni a esa gesta heroica de la independencia, sobre todo porque recordemos que la Nueva España abarcaba desde la frontera de Panamá hasta el norte, que eran las Californias, Arizona, Nuevo México y Texas. Y cuando se habla de esto, pues obviamente estamos hablando de la independencia de todo ese territorio, pero nuestros hermanos de Centroamérica, con una intención, no mencionan a estos héroes. Pero estas son algunas de las cosas. Y esto me lleva a preguntar, y le pregunto a nuestro invitado de hoy, al contador Eloy Peniche, ya que él ha estado en todo esto, en una fecha como esta, ¿cómo servimos a nuestra patria? ¿Cómo celebramos el 15 de septiembre? Ahora con el COVID, bueno, pues sabemos que tiene que modificarse la manera en que se celebra. Pero ¿cómo celebramos? Con un brindis, con una borrachera, con una fiesta, con la comida típica de cada uno de los lugares en toda la República, pero en el fondo, en un momento difícil para el país. ¿Cómo lo celebramos y cómo han sido las celebraciones en Quintana Roo, en la península de Yucatán, con todos los temas también históricos con respecto a la historia
de la península, pero ¿cómo lo celebramos? ¿Qué hacer y qué pensar en función de eso? Sobre todo porque pienso a otra cosa más, contador Eloy. Tú has sido un líder, eres un líder empresarial y bueno, ahora está muy criticado ser empresario y tener dinero. Ya ahora el nuevo gobierno considera que eso es un gran pecado y se nos olvida que ese es el detonador de la economía de un país. Sí, definitivamente, Eduardo. Desafortunadamente, como bien dices, el sector empresario ha sido estigmatizado en muchas ocasiones sobre la persona que abusa de los trabajadores o que se hace rico a costillas de los demás. Y yo creo que no hay nada más lejos de esa realidad. Yo te puedo comentar que hoy en día ser empresario, para primero ser empresario hay que ser un superhéroe. No solo estás arriesgando tu patrimonio, sino también tienes que superar una serie de obstáculos legales, documentales y gubernamentales para poder abrir un negocio. ¿Qué lejos estamos de países desarrollados donde sin más preámbulo que obviamente darte de alta en Hacienda, llenar una serie de formatos en una forma muy eficaz y eficiente, tú puedes abrir un negocio y ponerte a trabajar, generar fuentes de empleo, pagar tus impuestos y contribuir al desarrollo de un país. En México la verdad es que eso es sumamente complicado y mucho tiempo del empresario lo dedicamos a resolver todas estas temáticas y después vamos a la parte de productividad. Si no es que te cae el de fiscalización, te cae el de protección civil, te cae el de desarrollo urbano, de que si tienen la licencia. Bueno, la verdad es un verdadero calvario. Muchas veces hemos pugnado mucho por las facilidades administrativas y echa la ley, echa la trampa también, ¿sí? Entonces, yo creo que todavía estamos muy lejos de perfeccionar ese sistema, pero tenemos que seguir empujando y moviendo la economía de este país, porque el que genera los empleos somos los empresarios. Cuando un gobierno genera fuentes de trabajo, plazas, en su estructura gubernamental, se convierte en un gasto y nosotros lo pagamos. Todos, no el empresario, sino toda la ciudadanía que pagamos impuestos, estamos pagando ese sueldo. Y por lo tanto necesitamos, para que este país avance, tener eficiencia y buena aplicación de los recursos. Contador Eloy Peniche, muchas veces nos encontramos que solamente cuando se está del lado de poner una empresa, un negocio, por insignificante o pequeño que sea, cambia la mentalidad. No es lo mismo ser asalariado, porque dice uno con mucho gusto, híjole, ya es día 15, ya viene el día 15, ya voy a cobrar, que es la postura del asalariado. Pero el dolor de cabeza que empieza con los empresarios cuando ya se acerca la quincena, cuando ya se está por el día 10 y dice uno, híjole, tengo que juntar para la nómina, tengo que pagar la nómina. Y esto rompe con el esquema tradicional marxista que decía que el patrón es un empresario, es alguien que te va a robar tu dinero, que te va a exprimir, que tú únicamente lo que haces es alimentar al patrón. Eso se ha roto, lo vemos ahora con las teorías incluso japonesas, la teoría Z. El empresario japonés está muy consciente de que si tiene bien pagados a sus trabajadores, si los impulsa, si los tiene... Vamos, para decirles un ejemplo, contador Eloy, cuando vemos nosotros en empresas privadas grandes, que de pronto llega uno a unas oficinas impresionantes que ahora se han
copiado un poco por el gobierno en ese sentido, algunas de ellas. Y ven ustedes que tiene una empresa, que tiene una oficina de lujo con secretarias bien presentables, que tiene una sala de juntas importante, pero además tiene un cuarto pequeño donde puede descansar, donde puede dormir, donde se puede asear. Incluso algunas empresas tienen hasta para bañarse ahí. La teoría Z y la teoría de los japoneses era: vamos a crear la infraestructura para nuestros trabajadores, para el empresario, para el gerente, que se sienta más a gusto aquí que en su casa, para que nos rinda más y para que trabaje más. Claro. Esa es la mentalidad. Yo recuerdo, incluso en broma les decía yo a mis alumnos en alguna ocasión, digo, te acondicionan las cosas tan bien que prefiere uno quedarse ahí que irse a su casa. Decir, voy a llegar a ver a mi esposa gorda y a reclamarme, y yo tengo 2 secretarias que son una belleza, pues ¿qué voy a hacer a mi casa? Es decir, esa es la mentalidad del empresario. Pero sobre todo, cuesta mucho trabajo que la gente que trabaja, que los trabajadores entiendan esta diferencia. Bueno, lo que pasa es que también son cuestiones que muchas veces vemos en las películas y que a veces influyen en las personas, cuando la realidad no debería ser así. Efectivamente, Japón, retomando un poquito el ejemplo que acabas de mencionar, culturalmente es diferente al mexicano en algunas cosas son muy parecidos, ¿no? Pero en cuanto a lo que se refiere al trabajo, a la productividad, es ahí donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Nosotros estamos acostumbrados, aunque tenemos una jornada de trabajo de 8 horas, y hagas o no hagas, estiras la mano para que te paguen. Y en otros países más industrializados o más avanzados en comparación al nuestro, pues el salario de un trabajador está basado también en la productividad del mismo. De tal manera que eso hace que la gente se esmere en hacer bien su trabajo dentro del tiempo para el cual fue contratado, ¿no? Son los chips que tenemos que trabajar, y también eso me lleva mucho a hablar de la educación. El principio básico de todo esto es la educación. En México yo siento que desafortunadamente la educación ha venido un poco en declive. Y mira que yo vengo de una familia donde mi madre es maestra, mi abuela era maestra, mi tía abuela era maestra, sus primas hermanas eran maestras, mi hermana es maestra. Vengo de una generación de magisterio donde yo viví muy de cerca lo que ellas hacían, y que era principalmente educar y sacar buenas generaciones. Hemos tenido un declive, ¿sí? Y tenemos que poner especial atención en ese rubro para que México pueda seguir creciendo y sobre todo cambiar la mentalidad de los jóvenes. Hay que promover que sean emprendedores, hay que animarlos, hay que apoyarlos, hay que cobijarlos, porque este país lo que necesita es gente que desarrolle su talento, porque tenemos gente muy talentosa, muy valiosa. Tan es así que hay muchos que tristemente se nos van al extranjero porque no tienen las oportunidades en México. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho y desarrollar y exponenciar las habilidades y talentos de nuestra gente. Estamos platicando con el contador Eloy Peniche, estamos aquí en el análisis. Si me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos. Instituto Lamat. Instituto Lamat te ofrece las mejores clases en línea. Preescolar,
Primaria. Secundaria. Bachillerato. Prepárate con nosotros para tu examen Cambridge. La MAT en línea. Síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos al 983-134-26. Te estamos esperando. Instituto La MAT. Bueno, estamos conversando hoy en este 15 de septiembre, en este aniversario de la gesta heroica de la independencia, con el contador Eloy Peniche. Y mencionaba algo muy interesante antes del corte, el contador, la importancia de la educación y cómo ha evolucionado nuestro sistema educativo. Y aquí yo le entro a un tema y retomo la bandera, contador, porque me parece muy apasionante. Yo también, mis padres fueron profesores, mi madre tenía las dos carreras, educadora y profesora, y mi padre, aunque era ingeniero químico petrolero, bueno, pues hizo también la carrera de maestro y de profesor. Y bueno, la manera en que se educaba antes, la manera en que se formaba a las personas, pues dio una generación importante, incluso sin violencia, porque si nosotros nos vamos a la época de violencia en el sentido que tenemos ahora, violencia por delincuencia, etcétera, yo no sé qué pasó en ese ínter, yo lo atribuyo a aquella declaración en algún momento de un narco de Jalisco que dijo: si me dejan a mí libre, yo pago la deuda externa. Y entonces a todo el mundo le sorprendía que un hombre que no había terminado la primaria, pudiera decir eso, y entonces decían, bueno, pues si él lo puede hacer, pues yo también, y eso provocó un cambio. Pero dicen que infancia es destino, y de alguna manera también cuando alguien es carpintero, regularmente los hijos son carpinteros, cuando alguien es médico, los hijos siguen esa trayectoria. Casi es una regla, casi, porque siempre hay excepciones. Y en los empresarios sucede lo mismo, pero son más criticados y más vituperados, porque dicen, bueno, como su papá es rico, entonces él es rico por herencia, y se les olvida que atrás de esto hay un gran esfuerzo, hay un gran trabajo, decíamos. Yo reconozco y lo digo porque alguna ocasión que tiene uno que iniciar alguna empresa, el primer dolor de cabeza, lo más doloroso es la nómina. De o no de el negocio, hay que pagar la nómina. Y hay altibajos en todos los negocios, en todas las empresas, en todos los comercios. ¿Cómo fue y cómo debe de ser y qué podemos hacer para ir cambiando esa mentalidad en el país? ¿Por dónde le caminamos? Pues mira, primero yo siento que muchas veces los gobiernos de actualidad se les ha olvidado que son administradores de los recursos públicos y que deben ser los facilitadores y los que deben sentar las bases para el desarrollo económico, social, político, cultural de nuestro pueblo, ¿no? Por eso decía al principio que abrir un negocio es una gran complicación, de veras. Yo lo he vivido no una vez, sino muchas veces en carne propia. El querer abrir una empresa es un verdadero dolor de cabeza, y por eso también mucha gente se va a la informalidad. Ese es un grave problema que tenemos. Y que es origen de corrupción, porque dicen, bueno, prefiero darle mordida al inspector y seguir operando que hacer todo el trámite, pagar todo lo que de corrupción y de muchas cosas más. Entonces, los que están en una base debidamente legales, a esos son los que les aprietan las tuercas. Cuando un gobierno necesita dinero,
suban los impuestos. ¿Y quiénes pagan? Los que están en la base. ¿Y los que están en la informalidad? ahí está. Pero bueno, entonces eso hace que las empresas a lo largo del tiempo tengan menos viabilidad económica. ¿Qué sucede? Dice, mientras una empresa no tenga los recursos suficientes, esté generando riqueza, vamos a llamarlo así, pues sus empleados no van a crecer, porque como tú dices, llega la quincena y ¿de dónde saco? Si no tengo. Te viene a pedir un trabajador, tal vez con justa razón, que quiere ganar bien más, porque se esmera, hace bien su trabajo, es productivo, pero el negocio no te da. Y aunque tú quieras, no le puedes dar más. ¿Sí? Esas son las cosas que debemos cambiar. Tenemos que, nuestras políticas se tienen que reconvertir, y eso es lo que nosotros peleamos mucho desde las trincheras empresariales, a través de las cámaras de comercio, de industria, de transformación, los sindicatos empresariales como Coparmex, ¿sí? Los consejos coordinadores. Hay mucho trabajo detrás de bambalinas, donde estamos buscando que las políticas, las leyes, los reglamentos sean justos y equitativos. No estamos en contra de pagar impuestos, al contrario, somos los que pedimos que todos paguemos impuestos, pero justo y equitativo, ¿sí? Y lo más importante, la buena aplicación de ese dinero. Que eso es lo grave y que ese es el tema fundamental. Yo veo a un sector de la burocracia que resulta muy operativo y muy productivo, muy utilitario, el decir, bueno, le voy a poner trabas y trabas para que al final de cuentas me dé una lana y le palomeo lo que tenga, le sello lo que tenga que hacer. Corrupción. Y que empiecen a operar. Exactamente. Y entonces tenemos un aparato burocrático que no tiene conciencia de la idea de servicio. Tan es así que los mismos trabajadores no saben cuál es la función que deben de cumplir, desconocen los manuales de operación, los objetivos que persiguen sus empresas. Los mismos jefes no se apegan a la ley, no conocen, bueno, o sea, lo digo con todo respeto, pero es una realidad. A nivel hasta presidencial, el presidente no sabe cuál es su función. Si la supiera, no estaría hablando en mañaneras todas las mañanas. Esa es una función de un vocero de un gobierno. Y haciendo las cosas son como ocurrencias, ¿no? Exactamente, esa es la función. El trabajo de un presidente es sentarse con su gabinete, escucharlos, estudiar, convocar a la gente más conocedora de eso. Pero como dice él, cuando está mal lo de arriba, decía él, si el de arriba no roba, los de abajo no roban. Pero si el de arriba no sabe, tampoco los de abajo saben. Si el de arriba no trabaja y desvía las cosas, es un poco lo que decíamos. Hacemos como que trabajamos y hacemos como que nos pagan. Yo tenía un jefe en alguna ocasión en un trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo, y no se me olvida algo muy importante que él decía. Dice, yo a las 6 de la tarde que termina mi trabajo me voy. Ejecutivo que no cumple con su tiempo de trabajo no es ejecutivo. O sea, si ustedes llegan y me dicen, no, es que no he terminado, no son ejecutivos. Quien debe y quien sabe y tiene que trabajar, sabe que desde las 9 de la mañana tiene que estar trabajando, y si logra avanzar en su trabajo, a las 6 de la tarde se puede ir tranquilamente. Pero cuando se quedan ahí horas extras, cuando se quedan toda la noche, pues lo más lógico es que o no los quieren en su casa, o para llegar a su casa tienen que atravesar con mucho tráfico y se esperan a que sea más noche. Yo lo diría en dos maneras, ¿no? Solo tiene dos caminos. O es incapaz para el puesto, o está mal equilibrada su carga de trabajo. Solo hay dos opciones. O no eres capaz, o tienes demasiado y hay que corregir, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y además que no tenemos nosotros la formación verdaderamente de servidores públicos. La carrera de administración pública que se imparte en la UNAM, en ciencias políticas, pues de pronto vemos que los egresados no tienen ni la menor idea de dónde están parados, y a veces confunden la administración pública centralizada con la paraestatal, etcétera. Entonces, no tenemos una formación
seguimos siendo un país subdesarrollado. Y perdón que yo lo diga en este 15 de septiembre, pero yo siempre he sostenido, cuando en un pueblo sus ciudadanos son incapaces de bajarle la palanca al baño, ya no les podemos exigir nada más complicado que eso. Pues no tenemos 210 años de nuestra independencia, ¿no? Estamos celebrando el día de hoy. Y yo creo que todavía seguimos luchando por esa independencia, por un México libre, realmente. Hay muchas circunstancias que todavía no nos hemos quitado de encima, que no hemos evolucionado y que han sido un lastre tremendo en nuestro accionar como país. ¿Qué es lo que influye en los empresarios? A veces yo me pongo a reflexionar. Cuando un empresario tiene recursos y tiene más o menos, empieza a ganar, tiene la posibilidad de viajar a otros países, de observar cómo se desempeñan en otra sociedad. Y cuando regresas a implementar algunas de las cosas que viste. Nuestros ciudadanos, cuando se van de braceros y conocen otras cosas, cambian. Y de pronto regresan y quisieran que los que se quedaron tuvieran esa visión y esa mentalidad que tuvieron ellos. No es que hayan sido mejores, no es que hayan tenido mejores oportunidades, lo único que pasó es que tuvieron el privilegio o la oportunidad de conocer otra manera de hacer las cosas, quizá las mismas, pero de otra manera. Bueno, regresaríamos un poco a lo cultural, a lo educacional, pero también de leyes y la aplicación de las mismas. Tú dices, un bracero cuando se va a Estados Unidos, en México agarra un papel y lo tira en la calle y no pasa nada. En Estados Unidos tiras el papel y te ponen una multa, hay una consecuencia. Son las diferencias que se empiezan a dar, ¿no? Son muchas cosas más, ¿sí? Pero como un pequeño ejemplo, son las cosas que suceden. ¿Por qué no excedes el límite de velocidad, los respetas, manejas por la derecha, vas a rebasar y marcas y te vuelves a colocar a tu carril? Aquí manejan como les da la regalada gana y no pasa nada. Y si te agarra el policía, ¿en cuánto nos arreglamos? Y ahí no pasó. No, y yo pongo un ejemplo absurdo. Hay quien te rebasa por la derecha y todavía se enojan y te insultan que desconocen o cuando llegan a chocar que el carril de la izquierda tiene preferencia sobre la derecha. Detalles tan insignificantes, sí, claro, pero que culturalmente significan mucho. Pero yo voy a retomar algo que me parece importante y que lo acabas de decir, contador. Cuando tú vas a registrar cualquier empresa y cualquier negocio y son tal la cantidad de trabas, esto lo único que hace es demerita el desarrollo de la economía. ¿No? ¿Y qué hacer frente a eso? Son cuestiones de voluntades que hay que ¿política? Tener también. Sí, claro. Te voy a dar un ejemplo. En una ocasión, siendo yo presidente de algunos de estos organismos que te comento, nos llaman y dicen, está lista la ventanilla única. Ahí vas a meter tus papeles y listo. Llegamos con el presidente municipal y el programa y toda la cosa, y dice, lo único que necesitamos es un servidor. Llama al de informática, dice, ¿cuánto vale un servidor? El otro dice, 150,000 pesos. No los tenemos. En un municipio como Cancún, que hoy por hoy, su presupuesto es de 4,300 millones de pesos de ingresos, que me hables de 150,000 pesos y que no lo hayan comprado y colocado, por favor. Eso es para que hay que entender bien las cosas. No lo quieren hacer, ¿por qué? Porque entonces, lejos de automatizar los sistemas para que sean transparentes, para que tengas el menor roce con un burócrata, en el cual queda a criterio muchas cosas de las que vas a tramitar, y ahí empieza el problema. No cumples con esto, no cumples lo otro, está mal esto, está mal, te faltó la coma, te faltó la i, te faltó el punto. Ese es de los graves problemas que tenemos. Por eso tenemos que modificar esas leyes, porque están hechas de tal manera que quedan a criterios
y los criterios son de interpretaciones de las personas. Y es ahí donde provocas toda esta situación de la corrupción. Yo creo que debe de haber una voluntad, pero también tiene mucho que ver el ciudadano. Me refiero al ciudadano que de pronto yo me pongo a pensar como empresario. Si para mí es más fácil decirle, hombre, dale 200 pesos al inspector cuando venga y ya seguimos. Y empezamos a hacer una ola de nieve, una bola de nieve con eso. Tenemos que romper con esa dinámica, tenemos que acabar con esos círculos viciosos y hacer los círculos virtuosos. Pero correcto. ¿Dónde está el punto? Porque yo me imagino, contador Eloy Peniche, que seguramente tú como líder también te debes haber topado con ciertas resistencias de los mismos empresarios en temas similares. Sí. Seguramente habrá alguien que dice, oye Eloy, perdóname, pero me sale más fácil darle lana a la auditoría o al jefe de auditoría y que no me hagan auditorías y acabarme el problema ahí, que si lo hacemos de manera... Vamos, hay algunos temas que se resuelven más fácil económicamente pagando menos. Pongo un ejemplo, que es una corrupción galopante en todo el país y que nadie dice nada y todo el mundo se queda callado. No sé si sea el caso de Quintana Roo, pero yo lo viví en Cuernavaca y en Morelos. En Morelos el problema es la luz y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad te ponen un diablito a un hotel, pagas un mínimo, terminas pagando al que hace las inspecciones 10,000 pesos al mes, pero tienes un hotel de una gran cantidad de cuartos funcionando, tienes bombas de agua para las albercas y nadie dice nada. Y es un tema que es real. No sé en Cancún. También sucede. Pero yo me imagino que esas empresas que vemos llenos de luces y focos y todo, y de pronto, pues tienen diablito, pagan lo mínimo. Si lo hacen, eso sí lo sé, en las clases, en las zonas, en las regiones de aquí llegan y les ponen diablitos. Y la gente sigue con sus aires acondicionados y siguen. ¿Qué pasa con eso? Ese es uno de los ejemplos, por decirlo. Pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Ahí la verdad es que los dos son culpables. Y esta es una de las situaciones que tenemos que erradicar como país. A mí ese tema, perdón que te interrumpa, a mí ese tema de la luz me hace mucho ruido y me causa gracia. Porque ni los grandes empresarios lo mencionan, porque algo tienen, ni tampoco los trabajadores, porque bueno, dicen, no, es que yo en mi casa yo le pago al que me instaló el diablito y a veces llega y me dice, oye, toma, aquí hay una lana y no pasa nada. Y sale más económico. Pero si eso lo sumamos en todo el país, es un mundo de dinero. Sí, por supuesto. Es un mundo de dinero. Y por eso la Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas de gobierno que más pérdida tiene. Entonces, la única manera de estar compensando lo que esas personas dejan de pagar es subiendo las tarifas de energía eléctrica. Y aunado a que durante muchísimos años los gobiernos, incluyendo no modernizaron las plantas productoras de energía eléctrica. Y hoy en día, hace 1, 2, 3 días, estamos oyendo que ahí quieren rehabilitar la mina de carbón para que sigan trabajando las plantas termoeléctricas. Echaron para atrás muchas de la reforma energética, donde le pusieron o le han puesto miles de trabas a lo que es la generación vía eólica y vía energía solar, cuando son muchísimo más baratas, y este gobierno quiere volver a generar electricidad con carbón, que es altamente contaminante y muchísimo más caro. Y volvemos al mismo tema que mencionabas hace un momento, que es, ¿quiénes son los que pagan la luz? Pues los que ya son clientes cautivos. Claro. Porque si a ti te llega tu recibo de 2 millones de pesos por el hotel que tienes,
y ese recibo de 2 millones no lo puedes reducir, porque si de pronto dejas de pagar 2 millones y pagas mensualmente 200,000 pesos, ¿qué óvole? A ver, revisen ahí cómo es que pagaba 1 millón y ahora paga 200. Ahorros malentendidos. La verdad es que esas personas, si lo hacen, están cometiendo un error muy grande. Hoy en día tienen que entrar en comunión varios factores, que uno es la arquitectura de lo que sea, para que utilices menos aire acondicionado. Lo que mata a cualquier empresa de esas es el consumo del aire acondicionado, es muy caro. La refrigeración, esas son las partes caras, ¿no? Pero la tecnología también ha avanzado mucho, entonces tienen que hacerse inversiones que al poco tiempo se amortizan en cuestión de aires acondicionados, calderas y equipos frigoríficos, que es ahí donde está el mayor consumo de bombas, todo eso. Si lo hacen, te aseguro que les sale más barato pagar lo que deben pagar que estar pagando mochadas. También te quiero comentar que ya es muy difícil que estén haciendo esas cosas a ese nivel de empresas, porque muchas de ellas son de cadenas que están involucradas a nivel internacional, donde tienen estándares de conducta y ética también muy severos y no permiten esa serie de situaciones. La tecnología para la medición también ha cambiado mucho, y además que es un delito federal, y si te caen vas para adentro con todo y chivas. Ya mucha gente no se arriesga a eso. Lo harán en seguramente algún micro, colonias irregulares, porque sí es una complicación, que sería un tema largo de platicar eso de la tenencia de la tierra y la regularización, muy interesante también, pero que yo creo que va siendo cada vez menos, pero también la eficiencia de la producción de energía eléctrica se ha quedado muy rezagada, y ese gobierno no está colaborando mucho en ese sentido. En ese tema me llama la atención algo que mencionas, contador. Yo personalmente, a mí me llegó un mensaje y me dice, si quieres pagar menos luz, puedes comprar, y además algunas empresas te lo ofrecen, puedes comprar celdas solares, y te instalamos tus celdas solares. En Veracruz lo hacen, alguien me explicaba ya que compras las celdas solares y te descuentan lo que regularmente cobrabas, y al contrario, esa energía que te sobra la pueden redistribuir para quienes necesitan energía. Un esquema maravilloso, lo tienen funcionando en Veracruz. Y entonces a mí me pareció interesante, yo gasto mucho de luz en la casa de ustedes, y entonces dije, bueno, pues lo voy a instalar, y hablé, y le digo, oiga, fíjese que en Cancún no. Oiga, pero ¿cómo en Cancún no? Si tenemos gran cantidad de luz, de todo. No, ahí no. No lo tenemos. La Comisión Federal de Electricidad no aplica esto en Cancún. ¿Cómo es posible que no se haga? Ahora, habría que ver el esquema muy particular, porque puede ser algún acuerdo de una empresa particular que pueda dar el financiamiento para eso, ¿no? Hoy en día tú aquí en Cancún tú puedes poner tus paneles solares y lo que generes te lo van descontando de lo que consumiste. Pues es noticia para mí, porque yo hace cerca de 2 meses, yo hablé y dije, oiga, yo quiero Lo que pasa es que Comisión Federal no hace ese servicio, no lo hace. Lo hacen, te lo colocan las empresas particulares. Tú compras tu equipo, te lo instalan, ¿sí? Y entonces empiezas a generar energía y lo vas descontando de lo que consumiste. Claro, eso sí me queda claro. Lo que pasa es que Comisión Federal de Electricidad sí lo hace en estados como Veracruz. O sea, a lo mejor es un programa funciona. especial. Sí, por eso, sí yo lo ser. entiendo por qué en Cancún no se hace por la parte de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, yo tengo espacio suficiente para poner celdas solares, y obviamente gastaría menos por el tema de los aires acondicionados. Sin embargo, no lo aplica la Comisión aquí. Y si yo instalo mis celdas solares y dejo de pagar la luz, porque ya no, luego, oiga, ¿cómo que usted pagaba tanto y ahora ya no paga?
pues sí, pero tengo celda. No, algo está mal. Así de mal están las cosas. Sí. Y esto es algo que sufren los empresarios con toda seguridad, por supuesto. permanentemente. Claro. Y no hay esa comunicación. Y hoy menos, contador, porque hoy es cuando dicen, no, tú eres empresario. No, seguramente eres corrupto. Tú eres empresario. No, traes un Mercedes-Benz, traes un BMW. No, eso es... Tú no puedes traer eso. Ya lo dijo el presidente. Tú debes de traer un par de zapatos que es suficiente. Es suficiente que no tienes que comer ninguna comida exótica, con unos frijolitos tienen, aunque su presidenta de la Comisión de Derechos Humanos le encontraron en su alacena cortes de carne de tibón steak, de ribeye. Y el caviar, ¿no? Sí, y de caviar, ¿no? O sea, comidas exóticas, pero no entiendo esa parte. No, la política aquí la está aplicando desafortunadamente a la inversa y abusando de la ignorancia de la gente. Esa es la realidad. Aquí lo que debemos pensar es cómo a esa gente elevarle su calidad de vida, su nivel de vida y su nivel educativo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que este país sea productivo y pase de un tercer mundo a un primer mundo. Porque capacidades las tenemos. Estamos platicando con el contador Eloy Peniche, que ha sido líder de empresarios. Si me permiten, vamos a un corte y le vamos a preguntar algunas cosas más interesantes. Gracias. Instituto Lamat. Instituto Lamat te ofrece las mejores clases en línea. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Prepárate con nosotros para tu examen Cambridge. Lamat en línea. Síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos al 983-134-26. Te estamos esperando. Instituto Lamat. Bueno, regresamos aquí en su programa El Análisis. Estamos platicando con un importante líder empresarial de la península y particularmente Quintana Roo, el contador Eloy Peniche. Contador, antes de salir al corte, estamos platicando, y frente a todo esto, y frente a estas condiciones y que continúa de algún modo la corrupción, y que los empresarios están puestos ahí en una picota, señalándolos, acusándolos, y yo veo a muchos de ellos, pues, unos negociando con el gobierno y haciendo negocios con ellos, otros soportando heroica y estoicamente los embates de ser acusados de adversarios, pero además en un concepto de adversario es muy digno serlo. Eso es parte de la democracia. Qué bueno que haya adversarios y no nada más tener gente que te aplauda. Eso es valioso y hay que fomentar. Mi abuelo decía, cuando uno decía que tenía enemigos, dice, qué bueno que tienes enemigos. Quiere decir que tienes una novia, una esposa que te envidien, un coche que te envidien, una casa que te envidien, un perro que te envidien, algo que te envidien. Fregada la gente que no tiene nada que le envidien, que no tiene nada que les pueda ocasionar el recelo de los demás, eso sí, pero el que tengas algo, siempre que tengas algo, siempre vas a ocasionar gente que te tenga envidia. ¿Qué sucede con los empresarios ahora? ¿Qué deben de hacer o qué están haciendo? ¿Aceptar
heroica y estoicamente que los señalen, que los acusen, que los vituperen, cuando verdaderamente lo vemos. Yo lo veo hoy aquí, y tú lo ves aquí seguramente, contador, en Quintana Roo, en Cancún, las grandes empresas haciendo el esfuerzo por mantener su planta productiva, pagando gastos de luz, pagando gastos de seguro social, porque el gobierno federal no ha sido capaz de decir, te voy a dar una prórroga, porque ahora pues no estás ganando nada, no tienes visitas, te voy a dar una prórroga para que me pagues los impuestos. No, al contrario, se desató el SAT a hacer una cacería de brujas. Entonces, ¿de qué se trata? Pues mira, esa ha sido la gran diferencia en ese momento, en esta pandemia. Vemos cómo reaccionan diferentes países ante la misma situación. Países de Europa, Alemania, Francia, España, Italia, todos esos, lo primero que hicieron fue apoyar a las empresas. Toma, Estados Unidos mandando dinero a las familias, incluso, no solo a los empresarios, para que se mantuvieran y tuvieran que comer. Le mandó dinero, ¿sí? Eso en Estados Unidos de alguna manera benefició un poco a México porque aumentaron el ingreso por divisas acá. Su economía es más robusta, aguantaron. Muchos de los paisanos que están en Estados Unidos trabajan en el campo y pues la gente tiene que seguir comiendo, a lo mejor un poquito menos, pero siguen comiendo. Entonces eso les permitió seguir trabajando, seguir teniendo ingresos, más lo que recibieron de apoyo fue lo que vino para México y nos ayudó. Pero en otros sectores estamos en la lona, terriblemente. Petróleo, turismo, las exportaciones totalmente se nos fueron para abajo. Y eso va a ser un problema en unos pocos meses, más de lo que ya es ahorita. Ojo, no hay empresas en México, yo creo, salvo honrosas excepciones, que hayan tenido utilidades. Y eso se va a reflejar en el pago de los impuestos a marzo, cuando mucho del próximo año. No va a haber dónde. El gobierno mexicano se gastó las reservas que teníamos en este año. Bueno, y reservas de muchos años que se venían acumulando. Pues no solo eso, el Fondem, que era para hacer frente a los el caso de huracanes, en el caso de Quintana Roo, ya no hay. Todo esto se lo acabaron. Entonces yo no había reflexionado en ese punto. Cuando lleguemos a marzo del año que entra, que el gobierno se dé cuenta que no hay lana porque... ¿Quién va a pagar utilidades? No hubo utilidades. ¿Qué vas a pagar de impuestos sobre la renta si no tuviste? ¿Y con qué va a pagar todo lo que promete? A eso, son cosas muy peligrosas, porque puede recurrir a un endeudamiento externo y va a ser peor para nosotros. Segundo, la calificación del país a nivel financiero va a bajar y entonces menos recursos vamos a tener, los inversionistas se nos van a ir y a ver cómo le vamos a hacer. Estamos en una situación muy comprometida, y no ahorita, a un corto plazo. Estás hablando de 6 meses. Vamos a estar muy comprometidos porque en las políticas públicas que se están aplicando ahorita no van a funcionar correctamente. Créditos para las empresas con tasas altísimas, no somos competitivos a nivel internacional en ese rubro, y nosotros vivimos ya en una competencia mundial. Ya no estamos compitiendo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Nosotros somos un país que tiene que competir a nivel internacional y no estamos en condiciones para hacerlo. Contador, a mí me lastima mucho en mi patria ver que fuimos todavía hasta hace 1 año, 2 años, la 10ª economía más grande del mundo. Cuando decimos 10ª y estamos hablando de cerca de 300 países, es mucho, contador. Ser la 10ª economía del mundo es mucho. Éramos. Y hoy sé que bajamos al número 12
y para el año que entra vamos a estar en picada. Qué grave frente a las economías de otros países que se han mantenido. Y entonces nosotros, ¿en dónde quedamos? Pues porque mira, desafortunadamente no hemos invertido, y aquí todos, porque las condiciones a veces no se dan, en industrializar nuestro país. Siempre estamos pensando en vender la piña, estamos en vender el mango, el plátano, vender la plata, el petróleo, lo que tú quieras. ¿Y el valor agregado dónde queda? ¿Dónde está la industrialización? ¿Por qué no vendo la mermelada? ¿Por qué no vendo la mantequilla o la fresa, la mermelada de fresa? No, vendo el producto primario, la carne, la vendo y no la regresan en cortes. Bueno, en una parte es el pensamiento un poco del presidente, pero en una sola cosa, cuando dijo, no vamos a exportar petróleo, vamos a transformarlo en gasolina y vamos a crear la refinería de Dos Bocas. Pero México tiene inversiones en refinerías en Estados Unidos. ¿Para qué te pones a construir una refinería y a invertirle miles de millones si es más fácil asociarte con alguien que ya lo tenga? Es como, yo lo veo a lo mejor más sencillo. Tú tienes una fábrica para X cosa y yo quiero esos productos. Para mí es más barato asociarme contigo, que ya tienes la planta hecha, claro, que ponerme a crear una planta igual para competir contigo. Mejor me siento a platicar contigo y te digo, a ver, maestro, en lugar de que me lo vendas caro, vamos a negociar. Utilicemos tu planta, yo te doy materia prima y que nos salga más barato. Pero otra vez regresamos a la tecnología. La tendencia es irnos a los vehículos eléctricos. Exacto. Dentro de un corto plazo, llámese entre 5 y 10 años, la mayoría de los vehículos ya van a ser eléctricos. Sí vamos a seguir usando gasolina, obviamente, pero ya no en las cantidades que se requerían antes. Ahorita lo que necesitamos es generación de energía que sea más barata, y volvemos al mismo problema de hace un rato. Están pensando en seguir utilizando el carbón como una fuente de combustible cara, contaminante. Y entonces, ¿dónde quedan las energías alternativas? Contador Eloy Peniche, platíqueme brevemente, ya nos dicen en producción que se nos acaba el tiempo, pero me interesa tu opinión. El Tren Maya. El Tren Maya. Yo creo que desafortunadamente no va a tener el éxito que se espera. Caro, una inversión. Yo creo que esa inversión que se está haciendo en el Tren Maya y en muchas otras cosas se pudo haber invertido en diferente infraestructura que se necesita para crecer, porque estamos enfocados en una sola cosa cuando necesitamos comunicaciones, cuando necesitamos mejores carreteras, cuando necesitamos puertos, aeropuertos que nos permitan una gama de desarrollo mucho más moderna que lo que es regresar a un tren que solo tiene una vía, que va a tener un horario o dos horarios, cuando la movilidad, por ejemplo, en el caso de nosotros de Quintana Roo, de Cancún, que somos un lugar turístico por esencia, donde el turismo tiene necesidades diferentes, donde necesita confort, donde necesita moverse a diferentes horarios, no puede estar atenido a eso. Yo creo que nos va a costar mucho, desafortunadamente, con poco resultado. No, y además no es casualidad que precisamente el secretario de Medio Ambiente con el tema, o sea, a mí me llama la atención algo. A ver, los grandes proyectos del gobierno actual, que son la refinería, que son el Tren Maya, y que es la refinería de Dos Bocas, y que es también el aeropuerto. Yo no sé, pero ¿qué pasa con la ciudadanía que no se da cuenta de algo? El secretario de Medio Ambiente, que es al que le tocaba hacer el impacto ambiental de Tren Maya, renuncia y evidencia corrupción.
el secretario de Comunicaciones y Transportes, que es al que le toca lo del aeropuerto, renuncia y también evidencia corrupción. Y entonces, de los 3 proyectos importantes, ¿cuál se salva? Ese es el tema. Y lo peor de todo, que las personas poco saben y poco conocen del tema. Yo nada más pongo 2 ejemplos. El avión. Hoy van a rifar un avión, pero no rifan el avión. Nos quieren dar Van a sacar un tren que no va a ser el tren tampoco. Y ante tantas mentiras están haciendo ahora una consulta popular y ni los católicos, ni los cristianos, ni los grupos religiosos reparan en que esas consultas a mano alzada tienen como antecedente la consulta a mano alzada que hizo Pilatos para condenar a Jesús de Nazaret. Y fueron consultas a mano alzada, y este señor repite, y este gobierno repite las consultas a mano alzada como la gran panacea, cuando que a todo mundo se le olvida, oye, espérame, no funcionan. Por una consulta como esa crucificaron a Cristo. Por eso es urgente que seamos un pueblo educado e informado, y que no sea manipulado, porque eso es una manipulación que están haciendo. Pues, contador Eloy Peniche, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco mucho la oportunidad de visitarnos, de compartir esto, de escucharnos y de exponer estas reflexiones que nos ayudan mucho. Yo te lo agradezco y te conmino a que pronto tengamos otra plática sobre esta que siempre Gracias, es muy Eduardo. importante. Muy agradecido por la invitación, muy interesante. Hay muchas cosas que se pudieron haber quedado en el tintero, y pues te acepto la invitación para cuando haya oportunidad vengamos a platicar y a discernir y a vertir ideas en este sentido, ¿no? Con mucho gusto y muchas gracias. A ti. Bueno, y yo aquí agradezco a producción, a José Luis Palomo, a Carla Chacín, Ana Guerrero y Alan Pluma, que nos hicieron favor de apoyarnos aquí, y desde luego a usted que nos escucha del otro lado de la radio y que nos ve del otro lado de la pantalla. Lo invitamos a una sesión más de reflexiones el día de mañana en El Análisis, aquí en Despierta TV.